Bueno, queridos alumnos, ¿cómo andan ustedes? Vamos a dar comienzo a la clase número 9 del curso de PODA, perteneciente a la propuesta educativa del Centro de Formación Profesional 401, suboficial Omar Santiago Cisneros de Quequén, que como ustedes saben pertenece a la propuesta general de la Dirección de Cultura de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires. Bueno, era, como ya les digo siempre, un curso reprogramado en razón de la pandemia, ya que habitualmente las clases se desarrollaban a través de un cuatrimestre, a través de 3 encuentros semanales de 3 horas. Dada la actual circunstancia del curso a distancia, lo hemos reprogramado en un encuentro semanal que sostenemos, hasta ahora ha podido ser así, los días lunes. Ustedes reciben el material vía correo electrónico, que es un podcast, que es eso que estoy yo construyendo para ustedes ahora, y en el correo electrónico va material complementario, van las imágenes y textos que redondean esta propuesta. Y bueno, y por supuesto está el trabajo de ustedes, la escucha, la observación, y entre las dos partes concretamos este desafío educativo. Por eso que tenemos tan presente el aporte que hacen ustedes, el tiempo que dedican, tanto para la escucha, la lectura y el envío de las cuestiones que tan amablemente nos acerca y que en la medida de nuestras posibilidades tratamos de ir resolviendo. Siempre con la esperanza de que en algún momento nos podamos encontrar personalmente, reunirnos, bueno, y actualizar toda esta experiencia que vamos realizando semana a semana. En esta clase número 9 ya vamos a iniciar, para satisfacción de los ansiosos, formalmente la parte instrumental de lo que es la poda, porque hasta ahora hemos ido trabajando distintos temas tendientes a que ustedes tengan una idea de la configuración del paisaje, o sea, del escenario sobre el cual ustedes van a intervenir como actores privilegiados en el manejo del arbolado y de las especies arbustivas y arbóreas del espacio urbano, tanto el espacio urbano doméstico como el espacio urbano público. Bueno, por eso han recibido estas imágenes, esta evolución del paisaje. Voy a incorporar una frase, pero que es muy significativa, ¿no?, con respecto al tema de lo que es el paisaje y nuestra intervención en él o nuestra participación en él a través del manejo, no solamente el manejo, a través de la observación. No existe paisaje si no hay observador de la naturaleza. Y a su vez el paisaje es algo más que la naturaleza. El paisaje es una frase breve pero muy significativa que en un encuentro de filosofía he recogido, he recuperado y lo comparto con ustedes. El paisaje es naturaleza más memoria, porque el paisaje es una construcción histórica. La naturaleza se hace sola, se hizo siempre, pero el paisaje, ese concepto, se va haciendo a través del tiempo, a través de la intervención del hombre sobre la naturaleza y a través también de la recuperación de esa huella que el hombre va dejando, que es la memoria, y de constancias también más concretas y más documentadas, que es la historia. Ustedes fíjense que nosotros en todo este trabajo, para configurar la idea del paisaje, apelamos a la historia y apelamos a la memoria. Bueno, pero antes de pasar estrictamente allá a lo instrumental, vamos a empezar a cortar en la clase de hoy. Le voy a pasar algunos parroquiales. En primer lugar, como estuvimos viendo arbustos apoyantes, ya vimos esas, en lo que ustedes llaman vulgarmente enredaderas, pero son arbustos que necesitan o lucen, tienen un mejor lucimiento cuando están sobre un sostén, una columna, una glorieta, un alambrado, una pared. Hemos visto la Viña Virgen, el Partenosisus, que recibieron imágenes de la residencia de 55 y 58, y ahí en ese caso, quiero que adviertan algo, estaba la pared ya la cubierta por la enredadera con el color otoñal, ese color rojo tan interesante, en una pared expuesta al sur y sudoeste.
porque hay una idea muy generalizada de que para que esas enredaderas expresen ese color en el otoño tienen que ser golpeadas por el viento y el frío del sur. Bueno, la naturaleza no se deja encasillar, si bien esta idea es cierta, si ustedes van a colocar una enredadera en esas condiciones van a obtener esa respuesta, no es la única posibilidad. Hay en el mismo barrio, muy cerquita, en la esquina de Margarita, la Casa Margarita, que está en la calle 60 y 57, en la parte de Margarita, que en la medianera con esa galería, ese edificio tan importante donde funciona el gimnasio, si avanzamos hasta hacia la avenida 59, es una medianera muy grande, porque el edificio del gimnasio es prácticamente de 3 plantas. Bueno, la gente de Margarita ha resuelto, ustedes ya van a ver, vamos a trabajar más adelante, pero cualquiera que trabajó en diseño, en jardinería, lo difícil, el otro día recuperamos el concepto de marco, ¿no? Cómo el marco o el paisaje prestado nos favorece o nos desfavorece. Esas grandes medianeras, que de algún modo es un paisaje que se nos impone, nos lo prestan, pero es como una verdadera hipoteca, es difícil resolverlas con acierto. Siempre tenemos algo ahí de mampostería, algo duro, algo importante, que aparte de darnos sombra, nos complica el manejo. Bueno, el uso de los arbustos apoyantes en esa superficie ya vimos que es muy interesante. Y acá tiene un ejemplo clave. Está en la misma enredadera, Parthenocissus aplicada, y tiene un color rojo encendido notable. Por favor, no dejen de ir a verla. Se ve desde la esquina del Colegio Nacional, se ve desde el Colegio de Farmacéuticos, se advierte, desde el Colegio de Magistrados, y si se acercan, a veces desde lejos tenemos una mejor perspectiva porque Margarita ha cubierto la reja perimetral con unas placas de chapa. Entonces hay que tomar un poco de distancia. Antes veíamos el interior a través de las rejas, ahora estamos privados de esa mirada tan privilegiada, pero bueno, hagamos el esfuerzo. No cubre totalmente la pared, porque se ve que es una plantación reciente, pero ya la irá cubriendo, y cuando eso llegue a la altura del complete la medianera, creo que vamos a tener un espectáculo sensacional. Ojalá todos podamos ser testigos de esa realidad. Bueno, otra cosa que también es interesante en la recorrida que hice esta tarde, siempre pensando en ustedes, es como muchos árboles ya han perdido el follaje. Vamos a ver que cuando las condiciones de cultivo son mejores, como en el caso de la Plaza Rocha, que están los árboles en tierra, no como el arbolado de línea, que tienen tan poco, también están en tierra, pero muy escasa. La Plaza Rocha tiene todo el territorio a su disposición. Ustedes saben que las raíces necesitan del oxígeno del aire, y el aire entra a través de las superficies porosas, como el suelo. Los pavimentos, las veredas, no lo son, por eso las plantas que están, los árboles especialmente, que están en zonas muy pavimentadas, tienen un límite, un obstáculo en su desarrollo. Se las rebuscan divinamente, como ustedes verán, pero bueno, en la Plaza Rocha ese bienestar que tiene se traduce en que la caída de las hojas se demora. ¿Por qué? Porque las plantas siguen activas. Así que bueno, ahí están con todo su follaje, pero en otras partes de la ciudad y otras especies. Recuerden que la Plaza Rocha está dominada por los plátanos, es la especie que predomina, pero en otros arbolados de línea son otras las especies, como por ejemplo los tilos, en la avenida 58, en la avenida 59, y ya prácticamente ahí han perdido todos los follajes. Bueno, ¿qué nos permite esto? Nos permite ver la estructura. Por eso decíamos el otro día, no se podemos podar hasta que el follaje no caiga, porque no tenemos el campo operatorio visible. Pero vamos a recordar otro concepto fundamental: la poda no es obligatoria, y hay una frase de gran sabiduría que dice: la mejor poda es la que no se hace. Lo que pasa es que estamos ante una pluralidad de situaciones que en algunos casos la poda es aconsejable, es necesaria, pero hemos ido viendo qué pasos hay que dar para definir si la poda es necesaria o no. Hasta ahora hemos hablado del momento de la poda, hasta que las especies caducas no han perdido el follaje, no podemos iniciar en la mayoría de las especies. Recuerden que siempre hablo de generalidades, siempre hay alguna especie que se escapa, son las excepciones que confirman la regla. Bueno, ahora en muchas especies tenemos la estructura, digamos, a la vista, y eso nos permite hacer un análisis importante. Nos permite ver si el árbol ha sido bien llevado, cuál es la estructura correcta. Por eso tenemos que tener en cuenta el valor morfológico. ¿Se acuerdan que cuando vemos la bibliografía referida, que es los árboles y el paisaje, ahí nos mencionan
cuál es la forma de cada una de las especies, y por esa forma precisamente es que la seleccionamos. Por eso volvemos al concepto primero, identificar la especie que tenemos enfrente. Vuelvo al material que ya hemos trabajado con ustedes, me refiero al podcast número 7, que tiene varias imágenes, ¿no? Y yo les había propuesto unas consignas que generó mucho revuelo. Había distintas interpretaciones de lo que se podía hacer, pero bueno, yo ahora es un trabajo que les estoy debiendo, un escrito que ya se los voy a mandar con respecto a esa clase, pero ese mismo material lo voy a usar un poco para la clase de hoy. En ese podcast de la clase número 7 hay una imagen bellísima de principios de siglo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque el vehículo que está en esa avenida, que es la avenida Rivadavia, en el cruce con la avenida Carabobo, en la capital, una foto muy vieja, hay un vehículo, ustedes muchas veces por esos detalles sacan la época en que fue tomada la foto, ¿no? Bueno, una época de la primera década del siglo, las primeras décadas del año 20, entre el 20 y el fines del 20, principios del 30, bueno, una foto bellísima, son dos avenidas, tienen la plazoleta y las aceras que la limitan, y bueno, en las tres líneas está la plantación correspondiente. Bueno, no podemos saber qué especie es, porque es una foto así tomada un poco en perspectiva, pero ¿por qué esta foto es súper importante? Porque la estructura de esos árboles, la estructura ya sin el follaje, es perfecta. Un árbol tiene que tener esta estructura. Empezamos por el tronco con un cierto diámetro importante. Estas son plantas grandes, no menos de 30 años, o sea que estas plantas fueron puestas en el siglo XIX. Siempre hablábamos de que el paisaje es naturaleza y memoria. Acá lo ven perfecto, no podemos irnos de eso. Bueno, el tronco. Una estructura sólida, fuerte, importante. Esta es una planta ya desarrollada, establecida. Ese tronco se abre en la copa, también el calibre de las ramas, bien importante, que se va afinando hacia la punta y termina en un hilo. Bueno, en todo árbol ese es el camino que hay que seguir, con poda o sin ella, con poda o sin ella. En esta imagen nosotros tenemos dos tipos de plantas. Las plantas que están en la plazoleta han tenido, que lo vieron ustedes en las primeras páginas de la guía, ramificación simpodial, se abre la copa, se abre y ha crecido espontáneamente. Esa es la forma natural de esta planta. En los árboles que están en las aceras, que son más pequeños, o la perspectiva los permite así, ahí esos árboles han tenido un tratamiento de poda y se ha cortado, es lo que voy a explicar hoy, la formación de la copa, y tienen una copa particular, similar a la copa que nosotros vimos en los plátanos de la Plaza Roche. Ahí tenemos dos cuestiones para ver, una cuando el árbol espontáneamente toma su forma y otra cuando le damos una forma mediante la tarea de poda, que en este caso es la poda de formación. Pero en los dos casos, ustedes ven lo mismo, el tronco, las ramas principales que se van afinando hasta terminar en hilos, en los primeros planos. En el fondo de la foto, ustedes ven que seguramente hay otra especie porque esos árboles se ve claramente que todavía no han terminado de perder el follaje. Es una foto en blanco y negro, ¿no es cierto? Bellísima, súper artística, pero no tenemos idea de los colores como en las imágenes que recuperamos más modernamente. Bueno, entonces, esa imagen, por favor, de los árboles de esta avenida, reténganla, porque todo árbol, en su más y su menos, bien llevado, tiene esta forma. Cuando nosotros vemos interrupciones bruscas, un cierto calibre, y de pronto pasa a otro calibre mucho menor, ahí hubo un problema. No solamente desde el punto de vista estético, ya mencionamos, ha habido algo traumático, se ha cortado el flujo de la savia. Recuerden que estamos hablando de la rama, pero en tanto y cuanto en el interior van esos manojos de cañerías con la savia que va ascendiendo hacia la punta de la rama. Cuando más arriba, como es mayor el esfuerzo que tiene que hacer para llegar, llega con menos fuerza y por eso el calibre de las ramas es cada vez más fino. Y acá voy a dar otro dato importante. Las plantas no crecen hasta el infinito. Tienen un crecimiento y en determinado momento paran. Es por una cuestión genética, como los seres humanos o como los animales. Llegan a su tamaño y ahí
paran. O sea que no nos desesperemos. Es muy común que llamemos, la voy a podar, la voy a sacar porque se me va a hacer muy grande. Se va a hacer lo que el genotipo, la herencia de esa planta le permite. Por eso hay plantas más grandes y plantas más pequeñas. Lo importante es saber el perfil de la planta. Voy a mencionar ahora un dato. El tamaño de la planta se expresa a través de magnitudes. Primera, segunda y tercera magnitud. Primera magnitud son los árboles más grandes, segunda magnitud un árbol intermedio y tercera magnitud un árbol pequeño o arbolito. Por eso la obligación de tener la especie identificada, porque en la identificación de cada especie ustedes van a encontrar el tamaño, que no es uniforme en todos lados, varía según la zona. En la medida que las condiciones son más apropiadas, el árbol alcanzará a su total expresión. Es una cuestión genética. El genotipo, a través de las condiciones que el ambiente le permite, se expresa en el fenotipo, que es lo que vemos. Ningún fenotipo va más allá que lo que su genotipo le permite, por buenas que sean las condiciones. Por eso los árboles, una vez que llegan a su tamaño, no crecen más, si quedan librados. Si los desequilibramos, esos desequilibrios pueden terminar o en un mayor crecimiento o en un crecimiento más rápido, que son los problemas que vemos en el arbolado de línea, que ustedes preguntarán por qué insisto tanto en el arbolado de línea y no me voy a otros espacios, porque es lo más difícil. El que maneja con aptitud el arbolado de línea, lo demás, permítanme, es cartón pintado. El arbolado de línea es lo más exigente en cuanto a implantación y manejo en las tareas de diseño, de equipamiento arbóreo urbano. Lo demás, de ahí para abajo, la complejidad disminuye, no les quepa ninguna duda. Bueno, así que en esa imagen, fíjense todo lo que podemos mirar. Yo les estoy planteando de algún modo el método de cómo se llega a ciertas conclusiones. No podemos recorrer todo, no podemos andar en todos los espacios, pero las fotografías nos dan una posibilidad enorme sin movernos de la casa. Y ahora con la computadora ni les cuento. Siguiendo las imágenes de este mismo podcast que yo les mandé, me voy a venir, la imagen esa era de la capital. Yo les voy acá tenemos otra foto que dice Avenida Alsina, es la actual Avenida 59, que se sigue llamando Alsina, en Necochea, en la misma época, porque el tipo o quizá está un poco anterior por el modelo de los vehículos, ¿no? Fines del 10, principio del 20. Bueno, acá tenemos también una avenida con la plazoleta central. La avenida es porque es ida y vuelta, y a su vez la línea de edificación, la línea municipal y la línea que separa la calzada y la acera, y tenemos el arbolado de línea. Acá también tenemos el mismo ejemplo, los eucaliptus, que tantas veces hemos recordado, de la avenida 59 y la avenida 58, que también los tuvo, que están dejados crecer espontáneamente. No se les ha hecho ninguna intervención, han crecido como es su forma natural de hacerlo. Y los plátanos, sí, porque son plátanos que están en la vereda, han tenido poda de formación. Bueno, como ustedes verán, todos los árboles espontáneamente, por su propio génesis, llegan a un cierto formato. ¿Por qué la poda de formación? Es un hecho cultural. ¿Por qué a los árboles tenemos que darles a veces cierta forma contrariando su normal desarrollo? Porque por razones culturales, razones de la vida urbana, de la circulación, del tránsito, razones estéticas también, razones de gusto, nos llevan a esas circunstancias. Bueno, acá, antes de pasar a cómo hacemos la poda de formación, que es el tema que voy a plantear hoy, quiero que vean algo, que es la altura. En la poda de formación nosotros vamos a terminar con un ejemplar que tiene un cierto tronco o fuste. Cuando hablo de tronco o hablo de fuste estoy hablando de lo mismo, libre, limpio, a partir del cual se abre la copa. A partir del cual se abre la copa. ¿Cuál es la medida? Que es el primer corte que ustedes van a dar como podadores. Bueno, es clave, porque tenemos que tener en claro que por abajo de ese árbol circula la vida urbana. No puede haber un obstáculo. La rama, las hojas no pueden ser un obstáculo al tránsito de los peatones, de los ciclistas, de los vehículos de transporte, del transporte público. En su época el transporte tracción a sangre, ahora ya no lo tenemos. Bueno, y entonces a partir de ahí se desarrolla el follaje. Esta poda de formación no se hace en el lugar donde va a ir el árbol implantado, ahora lo vamos a ver, se hace o en el vivero o si lo hacemos nosotros en nuestro patio, que lo vamos a transformar momentáneamente en un vivero. La planta que se pone en el espacio público es ya formada, porque van a ver que lleva su tiempo y en el espacio público, entre otras cuestiones, es muy hostil a
al buen desarrollo de las plantas por el tránsito, no en el momento que estamos viendo esta imagen, pero sí en el momento actual, por todas las vibraciones del tránsito, por los gases de combustión de los vehículos, por la propia dinámica urbana, el tránsito de las personas. Bueno, es muy abrasivo, muy adverso para los árboles. Por eso, si una misma especie puesta en la vereda de nuestra casa y en el fondo, vamos a ver que la del fondo va a toda velocidad y la de la calle le cuesta un montón. Por eso tenemos que tener ciertas estrategias para que esas dificultades, ese estrés que sufre la planta, sea mínimo. Y voy a pasar una tercera foto, también está acá en Necochea, y acá para que veamos lo importante que es la cuestión histórica. Una foto del año 1920. Yo creo que esta casa tengo que verificarlo. Es la casa que está en la calle 61, entre 62 y 64, donde estuvo la perfumería Bonitas Martul. Fíjense que esta foto es muy vieja, ha sufrido la supresión de una parte de la casa, las vecinas por supuesto que ya no son las mismas. Bueno, pero fíjense el maravilloso arbolado de línea que tiene, ¿no? Plátanos. Y bueno, ¿dónde se inicia la copa de este plátano? Se inicia alrededor de los 2 metros largo, casi 3 metros. Si miramos la altura de los peatones y la altura de la casa, no esta casa, pero una casa estándar hoy en día, más o menos la altura son unos 4 metros. Estas casas tan italianizantes tenían un 50% más. Acá más o menos, donde está el remate de estas pilastras, estaría al techo, un poquito más arriba, y después esta carga tan trabajada, tan ornamentada, muy de época para darle una gran jerarquía visual al edificio, ¿no? Una casa muy linda, estilo italianizante, de las que hubo y todavía hay muchas en Necochea. Bueno, fíjense el arbolado de alineación. La copa a 2 metros, más de 2 metros, 2 metros y medio, y acá, como yo les decía, pasan los peatones, se abren las puertas de los vehículos, pasan los vehículos de transporte, en fin, el ramaje no interfiere para nada, y es una ocasión menos para la ruptura de esas ramas, bueno, el daño que se le puede hacer al ejemplar. Fíjense la sombra, y fíjense cómo engalana. Así que estas imágenes que yo les propongo, y en general todas las imágenes, son como vías para explorar y para poner en juego todo lo que estamos viendo. Bueno, ¿en qué consiste la poda de formación? La poda de formación, volvemos a decir, es una exigencia del árbol en la vida urbana, en la vida de las ciudades. Todos los árboles pueden ponerse sin ningún tipo de modificación. La vía pública exige un manejo particular. ¿Cómo podemos obtener, con el arbolado de línea antiguo? Se llama así la foto, y abajo tiene colección Anastasio. Anastasio fue un gran constructor de la ciudad. Su casa particular, pueden ir a verla, tiene hasta el arbolado de alineación. Está en la calle 57 y 68, esquina este. No tengo ninguna foto, tenía un archivo que perdí, ya les voy a traer alguna. Maravillosa imagen, una esquina que es una composición interesantísima. Pero bueno, esta es seguramente esta casa ha sido obra suya, y por eso en la colección Anastasio está incluida. Bueno, fuste o tronco libre. El fuste o tronco libre lo podemos hacer de 2 maneras. Ir a medida que la planta va creciendo, que va teniendo cierto tamaño, cierta envergadura. Una cierta época todas las plantas las vamos a dejar que crezcan naturalmente. Crece, obviamente, hacia arriba, pero con una verticalidad muy marcada. Eso es lo que se llama dominancia apical. Lo tienen en la guía de poda. Las plantas tienden a ir hacia arriba. Eso es dominancia apical. Crecen cubiertas de ramas. El eje va teniendo ramas secundarias. Hasta cierta altura, 2 metros, yo le dejo que crezcan todas las ramas. ¿Por qué? Porque la planta se mantiene equilibrada. Si yo a medida que crece un poco le voy pelando el tronco, me queda un plumero de ramas que el viento me lo lleva para cualquier lado. Y el tronco se va, no deformando, porque él siempre tiene su mismo calibre, pero se tuerce, tengo que tutorar, tengo que dejar que crezca la planta equilibradamente. A medida que las circunstancias me lo permiten, puedo ir pelándole el fuste, o limpiando el fuste, y la planta va creciendo armoniosamente hasta la altura que tiene que abrirse la copa. Yo con el fuste limpio, libre, el árbol va a seguir desarrollando su copa naturalmente. Va a generar una copa más bien oblonga, alargada, porque es la dominancia apical, en un sentido predominantemente vertical. Pero si a mí me interesa una copa más globosa por una cuestión de gusto, de moda y estética, a cierta altura, me interesa un formato como el de la Plaza Rocha, perímetro, plátanos del perímetro, hago corte de copa. Acá este corte de copa está no antes de los 2,5 metros.
En el invierno hago el corte de copa. Y ahí seguimos los pasos de la guía. Yo me voy a ir a la página, para que ustedes se guíen, a la página 13, donde nos habla del varillón. El varillón es el primer estadio del árbol, ¿ven? Flaco y alto, un eje predominante, un eje predominante. Cuando yo quiero estos árboles, porque soy un vivero productor y sé que hay demanda en el mercado, o estoy criando mis propios árboles y ya sé el destino que les voy a dar y me gusta este formato, hago el corte de copa. ¿Cuándo? Lo hago en el invierno. ¿Qué va a pasar? Ustedes ya dijimos que uno de los elementos fundamentales que tenemos que conocer es la presencia de yemas. En la axila de la hoja y el tallo siempre hay una yema. En estos varillones, en estos grandes ejes ya sin follaje, cuando nosotros cortamos, donde había una yema, por ese impulso de la savia que ve interrumpido el camino que tenía, cortamos, capaz que estamos cortando 50, 60 centímetros y ramificado, la savia llegó a esa punta, se encontró que se le acababa el mundo y esa presión de savia sobre las yemas que habían quedado en el tronco hace que en vez de que broten, se activen varias yemas que van a dar esas varias ramas que ustedes tienen en la página 13. Siempre. Y ahí me permite hacer esas 3, 4, 5 yemas, me permiten armar la copa, que es un volumen. Esa es la poda de formación. Dos cosas que deben quedar claras. Los árboles, para que tengan el fuste limpio y usarlo en el arbolado de línea, pueden no llevar corte de copa, simplemente con pelarles o limpiarles el fuste y dejar de cierta altura para arriba que crezcan espontáneamente, ya vamos a tener un árbol apto. Pero si yo quiero, por razones estéticas, de gusto, de ordenanza que exigen cierta especie y cierto manejo, voy a tener que hacer esta poda de formación, que se continúa en el año siguiente con el manejo de las ramas que han salido, de 4 o 5 ramas que se originaron en 4 o 5 yemas activadas. Yo voy a elegir las más de mi gusto, por eso en los árboles fíjense cuántas eligen, a veces son 3, a veces son 4, siempre más de 2, porque 2 forman horqueta, no forman copa. Y a su vez, al año siguiente, cada una de esas ramas a cierta altura, cada dan una altura, un largo estimado, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, variaría según la especie, le vuelvo a hacer un nuevo corte. Ustedes fíjense en la Plaza Rocha a qué altura se les han hecho los cortes, y de ese nuevo corte salen 2 o 3 ramas que amplían la copa. Por eso en las fotos que se han puesto es para que ustedes tengan esa idea, cómo se va formando. Es un trabajo que lleva unos cuantos años, más o menos 4 o 5 años. El ejemplar que se pone en el arbolado de línea tiene que tener la copa de, la poda de formación hecha y solidificada, o sea que, o consolidada, mejor dicho. Son árboles que tienen un precio determinado, un precio mayor porque tienen mucho tiempo de vivero y mucho trabajo de vivero. El tronco de las plantas con esta poda de formación ya tiene su grosor importante, es un grosor nunca menos de 10 o 12 centímetros, lo cual facilita mucho el posterior desempeño de la planta. Así que, bueno, en la primera tarea de poda, que no vamos a podar, pero sí vamos a ir mirando cómo puede estar hecho, tienen material como para ver este paso, pero tan importante. La poda de formación bien hecha, una vez que la poda de formación está hecha, o que acá volvemos a la primera foto que yo estoy comentando, que les pido, es la del podcast número 7, y dice Avenida Rivadavia y Carabobo, esa es la imagen. Bueno, tenemos los dos tipos. Los árboles de la plazoleta se les ha limpiado el fuste y ellos han seguido su ramificación sin podial. Acá tienen el caso bien clarito, y ha seguido su formato. Estos árboles tienen este tamaño y no hay por qué podarlos. Una vez que tienen esto, van creciendo y no hay ninguna obligación de podarlos. Y los de al lado, los de las aceras, tienen una corte de copa, porque tienen muchas, ustedes lo ven, clarito, y ahí está formado. Vamos al mismo podcast y van a ver ustedes en otra imagen que se las puse para eso, quizás los desconcertó un poco, una que dice Curso Podadores Buenos Aires 1943, y hay una formación militar, están los soldados con
las armas, empuñando las armas, en un desfile militar evidentemente. Bueno, pero ¿por qué se las puse? Porque atrás están en una zona céntrica de Buenos Aires, en una avenida, y fíjense que los árboles, de ahora en más, fíjense en cada imagen que ustedes vean de un espacio urbano, traten de ir al tema que a nosotros nos convoca, para bien o para mal. Yo he elegido seleccionar especialmente especies bien llevadas. Bueno, fíjense que acá tenemos probablemente plátanos por el resto de follaje que queda, pero podría ser otra especie. Les digo el plátano porque es la especie clásica. No todas las especies fueron podadas con copa, así con copa cortada, aunque todas ya saben que pueden hacerlo. Pero el plátano les encantó, seguramente en un modelo que venía de Francia. No conozco la raíz de por qué esta moda, pero bueno, quedan tan hermosas las plantas y que estaban muy difundidos. Bueno, acá tenemos, y fíjense la altura de los soldados y la altura de las plantas, de la copa, donde se inicia. Para eso les puse esa foto, para que ustedes vean la importancia de tener un árbol pensado en función del uso que va a tener. Acá las ramas de semejantes árboles no molestan para nada esta formación, ni el tránsito que pudo haber en el lugar donde están ellas ahora, porque está pensado para el espacio urbano. Esto es objeto de la poda de formación. Así que, bueno, queridos alumnos, se me ha ido el tiempo, lean la guía y vayan, a medida que vayan perdiendo el follaje de las plantas, sobre todo en la Plaza Rocha, que hay ejemplares, la Plaza Rocha y todo el arbolado de línea de la ciudad, lo que queda del arbolado de línea de los plátanos. Se abandonó el uso del plátano, se rompieron las copas. Ahora cuando yo les digo que en la década del 60 o 70 se rompieron estas copas, porque en estas podas estaba respetado, no se rompía la copa, se rompió la copa y terminamos con los esperpentos, que algunos todavía quedan, otros ya se fueron, los sacaron, y los árboles que se pusieron en reemplazo no llevaron este tipo de poda de formación. Como esta poda y este manejo va equilibradamente en el tiempo, no tenemos desajustes a la altura de las raíces, otro de los grandes temas del arbolado de línea, por eso no tenemos levantada de veredas. En las próximas clases me voy a dedicar especie por especie al arbolado de línea, apto para cualquier otro uso. Por eso vamos a hablar de plátanos, de tilos, de fresnos, de paraísos, de las gerstroemias, que son las que más difundidas, y algunas otras especies que hay en el arbolado de línea, o algunas que ustedes propongan o tengan interés, con todo gusto las vamos a ir tratando, especie por especie, de su valor morfológico, sus características botánicas, sus posibilidades, sus límites y su presencia en el espacio. Bueno, queridos alumnos, en la nota complementaria van a ir algunas imágenes, algunos comentarios, siempre espero sus inquietudes, recorran, miren lo que queda del otoño, el mensaje del invierno, y recuerden, lleven en la mente, en su computadora intelectual, esta imagen de Avenida Rivadavia y Carabobo, porque un árbol bien llevado es cualquiera de estos ejemplares: tronco grueso, rama gruesa, cada vez más fina hasta terminar en un hilo. De ahí en más ustedes van a sacar solitos. Yo les voy a poner algunas imágenes urbanas en la nota que va por correo electrónico, dónde se trabajó bien y dónde se trabajó mal, dónde estuvo el problema y cuáles son las consecuencias. Les he dado varias pistas. Ustedes traten en la práctica, en esas caminatas que no haremos todavía en conjunto, algún día sí las haremos, a ver qué es lo que está pasando. Bueno, les dejo un abrazo enorme y nos vemos en la próxima clase, que es la clase número 10.